Frente al espejo. Cita capital con la verdad. Según el filósofo e historiador búlgaro Tzvetan Todorov, todo el mal sufrido por una sociedad debe inscribirse en la memoria colectiva. ¿Para qué? Para darle una nueva oportunidad al porvenir. Y según el historiador Gonzalo Sánchez, aunque Colombia tiene una larga historia de violencia, cuenta hoy con una creciente movilización por la memoria. Memoria como expresión de rebeldía frente a la violencia y a la impunidad. Memoria como instrumento para asumir o confrontar el conflicto y para ventilarlo en la escena pública. Para Gonzalo Sánchez, hay tres tipos de memoria. Primero, las que siguen confinadas en el ámbito privado, en algunos casos de manera forzosa y en otros por decisión propia. Segunda, las que no tienen futuro porque solo sirven para tomar venganza. Y tercero, las que hacen públicas y militantes para exigir que cambien las condiciones que permitieron que pasara lo que pasó. Justamente este es el principal objetivo de la Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de La Habana para contribuir al conocimiento de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, ayudar al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas y aportar a toda la sociedad una explicación amplia y suficiente de la complejidad del conflicto. Con esa intención y con base en miles de testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad en todo el país, pero también con investigación propia, Capital Sistema de Medios Públicos de Bogotá ha puesto al aire el programa Frente al Espejo. Frente al Espejo es un proyecto de comunicación pública construido conjuntamente con la Comisión de la Verdad y con el auspicio de la Unión Europea. En principio se ha previsto la producción de 24 capítulos de media hora emitidos por la señal abierta de televisión. Una vez emitidos por televisión, quedarán disponibles en redes y plataformas digitales. Se aspira a abrir y mantener una conversación pública sobre la verdad del conflicto armado colombiano, propuestas para superarlo y acciones colectivas para proyectarnos como sociedad hacia el futuro. Yo soy Santiago Alarcón, sí, el man, el único, tal vez el propio, el indicado, el I'm the one. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Sí, ay, pero ese man, ¿qué hace ahí? Si ese man no es presentador, entonces, ya sé. Pero bueno, toca trabajar. ¿Para qué soy bueno? Para mirarme de primero frente al espejo y saber quién soy. Sí, porque uno muchas veces no sabe quién es. Y ustedes tampoco muchas veces saben quiénes son ustedes. Por eso. Este es el inicio de descubrir lo que está oculto, es decir, nuestra verdad como pueblo colombiano, y que podemos desarmar el espíritu para dar paso a la palabra, y que con la palabra logramos consensos y logramos ponernos de acuerdo. Hola, soy Salud Fernández Mora. Ellos tres se van a encargar de responder una pregunta muy incómoda. Les voy a poner más o menos qué significa incómodo. Algo así como, por ejemplo, cuando estábamos firmando el acuerdo de paz y pasaron unos aviones ¡vum! Y todo el mundo se puso así como posca, como incómodo, más o menos eso. Y la pregunta es incómoda. ¿Aquellos nativos digitales de verdad no tienen nada para decir? Hola. Lalis y Sandra, me da mucha alegría y me siento muy impresionado de poder estar con ustedes. ¿Por qué Frente al Espejo? Frente al Espejo creo que es un programa que necesitábamos muchos de los colombianos que somos o hemos sido apáticos e indiferentes con los temas de saber la verdad de lo que pasó en todos estos procesos y conocer la verdad de lo que ha pasado en el conflicto. Entonces por eso existe Frente al Espejo, porque hay detrás un equipo que conoce el tema, desde la asesoría, la dirección, los guiones, la investigación, y ya como se aterriza todo en la producción, hay un conocimiento del tema y esto se transforma en una forma diferente de contar, una forma que sea entendible para un grupo objetivo, ese grupo que de pronto no está interesado en el tema. Creo que lo hemos logrado y han vuelto a mirar hacia el programa y han entendido cosas que probablemente no entendían o creían que no les correspondía, pero creo que todos los colombianos estamos involucrados en saber
qué ha pasado, qué pasa, y claramente la idea es que no se vuelva a repetir. Entonces esto es lo que vamos a ver en Frente al Espejo, conocer un poco sobre la verdad de los hechos y buscar que no se repitan estos hechos que ya conocemos. Otra ventaja, ¿por qué Frente al Espejo? Porque es un programa que no solo así se ha producido por Canal Capital, que es un canal de Bogotá, tenemos la emisión en simultánea en la semana siguiente al estreno en Capital en todos los canales regionales. Entonces estamos llegando a todas las partes de Colombia a través de estos canales regionales, dando esa participación, no solo en la emisión, sino también en nuestras corresponsalías, en las historias que contamos, en personajes que están en las diferentes partes del país. Entonces es un llamado a atención, es un volteen a mirar una realidad que existe, pero de forma diferente, de forma amena, y a un grupo objetivo que era un poco apático e indiferente con este tema, y por eso existe Frente al Espejo, y por eso estamos acá con este programa. Este es el tema al que nos invita a conversar hoy el defensor de audiencias con Álvaro Perea, el director de Frente al Espejo, pero será después de la pausa. Me complace darle la bienvenida a Álvaro Perea, director de Frente al Espejo. La sola idea de estar uno frente a un espejo es muy provocadora. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, hombre, Carlos Alberto. Muchas gracias. Me place estar acá. Arranquemos por esa idea de ponerse uno frente al espejo, lo que significa el espejo en la historia de la humanidad. En esa colección maravillosa de la historia de la vida privada, recuerdo que dedican todo un capítulo a lo que significó culturalmente que uno se ponga frente al espejo. ¿Esto qué nos sugiere? Pues mira, Carlos Alberto, sugiere muchas cosas. Es decir, las connotaciones del espejo son muy variadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en Borges, que en alguna parte escribió que los espejos eran malditos porque reproducían la figura humana. Eso tiene unas implicaciones muy fuertes con la identidad y con la posibilidad también de corregirse, ¿no? De quitarse las lagañas, las suciedades, las cosas que no veríamos si no tenemos el espejo. Ahora, también encierra un peligro y es el de enamorarse de la propia imagen, como Narciso, ¿no? Entonces uno se enamora de uno mismo y entonces ya no ve nada tampoco. Los espejos son engañosos, pero también son muy provechosos. Hace mucho tiempo, en mi proceso de formación, tuve una lectura que me invitaba a reflexionar sobre este planteamiento. La realidad no es un absoluto. La realidad es un hecho que alguien percibe de cierta manera. Y la responsabilidad que usted tiene como periodista es hacer que confluyan todas las maneras en que se percibe la realidad. Cuando uno se para frente al espejo como individuo o como sociedad, eso es lo más parecido a lo que la conciencia misma le dice a uno que uno es. A veces, yo diría que a veces, porque el espejo, si bien el espejo es capaz de devolvernos cuando lo miramos con ojos, digamos, honestos, una mirada verdadera, también no dejan de aparecer las subjetividades. Es decir, también uno se mira como se quiere ver. Pero la invitación es tratar de, por ejemplo, en el caso colectivo, en el caso colombiano, es a través de esos múltiples reflejos, esos múltiples espejos, poder acercarnos más al conocimiento de nosotros mismos y a la superación de las cosas que nos han llevado por destinos no muy chéveres, no muy agradables o directamente malos, ¿no? ¿Qué se requiere, Álvaro, para uno pararse del espejo como individuo o como sociedad para despojarse de sus propios prejuicios, de sus propios ruidos, de sus propias deformaciones, de lo que es uno, de lo que ha sido, de su historia, de su conocimiento? Pues lo primero que todo yo creo es voluntad, ¿no? Ganas de
de cambiar o de reconocerse, y de reconocerse sin preconcepciones. Ese es el principal requisito. Una voluntad, unas ganas de mejorarse, unas ganas de verse también, y una necesidad de no mentir, pues, o de evitar mucho las mentiras. Siempre mentimos un poquito. ¿Qué papel puede llegar a jugar un proyecto como este, Álvaro, en un mundo en donde las redes digitales han venido contribuyendo poderosamente, yo estoy muy convencido de eso, a crear guetos? Es decir, yo sigo en redes a quien piensa como yo, siente como yo, mira el mundo como yo, lo siente como yo, lo huele como yo. Nos hemos ido volviendo guetos y tratamos de alejarnos de todo aquel que no es como yo. ¿Esto cómo puede contribuir a romper esos guetos? Nuestra pretensión es que contribuya, nuestra pretensión, nuestro deseo es hacer una invitación muy amplia, muy variada, tratando de llamar diferentes personas o personas que pertenecen a diferentes mundos para que se miren al espejo, para hacer una invitación plural. Ahora, definitivamente estamos en un país fragmentado, más allá de polarizado, fragmentado. Es decir, entonces, lo que queremos es como armar esos fragmentos o darle cabida a esos fragmentos para que puedan hacer parte también, aún siendo fragmentados, de un mismo espejo, de un mismo reflejo, digámoslo así. Entonces la invitación, la manera es tratando de tener una invitación plural, una invitación que dé cabida a casi todos o a todos los que quieran estar y los que quieran hablar honestamente. Lo que se propone en términos de formato, básicamente, ¿qué es? A ver, en términos de formato, básicamente es un magazine, digámoslo así, es un magazine con notas, con reportajes, con entrevistas, con secuencias gráficas. Es eso, pero va más allá de eso, es una cosa como con monólogos que a veces llega al estándar, por eso tenemos un actor de presentador, una cosa reflexiva, y desde la puesta en escena hemos tratado de salirnos del esquema del conductor tradicional con un conductor que es uno solo, pero cuya imagen se descompone en muchos reflejos, y por eso también nuestro set hace que la imagen de Santiago siempre esté o duplicada, o triplicada, o cuadruplicada, un poco dentro de esa idea de que él es una representación de Colombia, ¿no? También por eso lo escogimos a él, porque nos parece que refleja mucho una cierta manera de ser colombiano, que es esa manera como de ser un poco un hombre reflexivo, pícaro, pero no malo, que es como nosotros queremos que los colombianos se vean, es decir, como no evadir nuestras picardías y nuestras vainas, pero sin maldad, ¿no? Sin esa dañadez que tantas veces también nos caracterizó, ¿no? Antes de hacer la entrevista contigo, yo me había estado preguntando qué tan conveniente era que un actor fuera el conductor del programa, porque mucha gente puede confundir su rol y va a estar pensando que él está haciendo ficción, pero aquí resulta que nos estamos metiendo con la realidad colombiana, tratando de desnudarla en un espejo completamente. ¿Cómo evitar ese riesgo de lectura del rol que él tiene? No lo queremos evitar, Carlos. Es decir, queremos crear esas confusiones. De hecho, a veces sin explicación, él va a estar representando un monólogo en el que puede ser cualquiera. Podría ser desde, digamos, un tipo de Puerto Tejada hasta un paisa de Jericó, pasando por Hamlet. Es decir, en algún momento él puede estar, y en otros momentos hablará como él, pero eso le corresponderá al público un poco dilucidarlo. Es decir, no queremos evadir que a veces como que tenemos miradas transversales y que aunque Santiago va a hablar a nombre propio, a veces se va a salir de él mismo para entrar en personajes. El espejo es como Colombia, es decir, el espejo es
él frente a Colombia, pero reflejándose a él porque él hace parte de Colombia. Esto es una vaina medio mamerta, pero así lo imaginamos. Pero de todas maneras, ahora viendo la explicación, si algún atributo, yo de dramaturga y estas cosas no sé nada, pero el sentido común me dice que si algún atributo tiene un actor o una actriz, es su capacidad de meterse en la piel de. O sea, para ser actor uno tiene que hacer una capacidad de empatía muy grande para meterse en muchos caracteres, en muchas caracterizaciones. Y a eso también quizá, entonces, con esta explicación, es a lo que se le está apostando. Claro que sí. Por eso quisimos que fuera un actor y no un presentador tradicional ni un periodista. A eso queríamos jugarle. Es decir, el periodismo lo hacemos en las otras notas, en los reportajes, en las entrevistas, en los informes. Pero Santiago ahí no está como periodista, está como una representación, como una especie de, ¿cómo es que se llama esto? De camaleón que asume la voz de los colombianos. Y a veces habla por él mismo y a veces habla por los demás. Álvaro, yo tengo muchas más cosas que preguntarte y conversar contigo. Te propongo que hagamos una pausa y continuemos la conversación después de unos pocos segundos aquí en Audiencias Capital. Perfecto, Carlos. Continuamos nuestra conversación de hoy con Álvaro Perea, director de Frente al Espejo, una nueva propuesta que llega a Capital Sistema de Medios Públicos en una conjunción de esfuerzos con la Comisión de la Verdad y con el auspicio de la Unión Europea. Álvaro, como aquí van a participar personas de carne y hueso, desde muchas regiones del país, y no solamente los que viven en las áreas urbanas, sino desde todas las regiones del país, con toda su diversidad y demás, ¿cómo se hace para que sus aportes en este ejercicio sean, ¿cómo llamarlo?, para no ofender, lo menos libreteado posible? Es decir, ¿qué tanto se capitaliza la espontaneidad en el momento en que ellos participan del ejercicio? De hecho, mucho, Carlos. Mira, hay secciones del programa, como tú dices, es un programa que invita a gente de todos los territorios colombianos y a que hable con su propia voz, que son grabadas directamente por la gente. Es decir, así como estamos hablando, una persona con su celular, por ejemplo, nos hace un relato, una carta de duelo sobre su historia, sobre un ausente que perdió, sobre un ser querido que le mataron o cualquier cosa de estas, pero nosotros ni siquiera, en algunas ocasiones ni siquiera hay un periodista, es la misma persona grabándose, mandándonos su material. Por otra parte, también tenemos corresponsales en las regiones y gente que haciendo las notas, periodistas, pero ellos no van a intervenir. El esquema va a ser mucho como se maneja un documental o algo así, digamos, en las notas largas, en donde no hay casi que ni siquiera una narración en off, sino el relato se construye entre los testimonios de los diversos actores o protagonistas de la nota. No somos un programa institucional, pero sí estamos ligados con la Comisión de la Verdad y nos interesa mucho tener una aproximación cercana a ella, a la verdad. En esto hay algo muy difícil siempre en cualquier ejercicio de este tipo, Álvaro, y es seleccionar a las personas. ¿Cuáles son los criterios de selección de las personas o de las historias en este universo tan grande? Tenemos un equipo investigativo grande, pues de gente, digamos, especialista en investigación. Son más de 10.000, casi 20.000 escuchas y más de 11.000 testimonios recopilados en estos años. Entonces ese es nuestro principal insumo para encontrar las historias. Es decir,
es una vaina vastísima, enorme. Esos testimonios que ha venido recogiendo la comisión durante estos años, estas historias y estas escuchas. Ahora, hay otros casos en que pues el proceso es normal, es el mismo que se hace como en cualquier formato periodístico, en donde pues nosotros básicamente sabemos que hay temas y nos nutrimos de las fuentes normales, la prensa, el testimonio directo, las instituciones y todo, para llegar a las historias. Queremos quedarnos solo, y esto es muy importante, en la narrativa del dolor, Carlos Alberto. No queremos evadirla tampoco, pero queremos ir un poco más allá y tratar de ofrecer perspectivas de futuro. Es decir, sentimos que hay una saturación de la narrativa del dolor y no queremos evadirla, pero no nos queremos quedar exclusivamente ahí. ¿Cómo qué tipo de patrones, si así puede llamarse, Álvaro, han estado ustedes puliendo y trabajando para eso? Digamos, la comisión, esto es importante destacarlo, digamos, dentro del trabajo de la comisión, no busca establecer responsabilidades individuales, una mirada colectiva y todo esto. Entonces, una de las cosas que ha hecho es como abordar el conflicto colombiano a través de patrones que como su nombre lo indica, como el significado de la palabra lo indica, son determinadas conductas que se han repetido en el conflicto colombiano. En mis palabras lo diría que es que esto está metido en el ADN colombiano, hay determinadas conductas que están tan metidas en nosotros que las hemos normalizado, conductas negativas, pues patrones negativos. Entonces, digamos, nosotros tratamos de movernos dentro de eso, dentro de esa perspectiva temática, pero saliendo un poco, pero lo que cambia es el enfoque. Nosotros no nos queremos seguir no queremos seguir dedicados exclusivamente a retratar el dolor, a mostrar eso que es importante demostrar, pero que nos sigue como no nos permite avanzar y nos ha anestesiado. Entonces queremos salir de ese anestesiamiento y una manera de hacerlo, pensamos, es a través del lenguaje audiovisual propositivo, a través de mecanismos como tener utilizar un actor de presentador haciendo sketch, y también mecanismos como una perspectiva en las notas de superación del conflicto o de perspectiva de futuro. En este mundo en el que un medio como Capital, como sistema de medio público, está avanzando tan vertiginosamente hacia el mundo digital y está pensándose muy seriamente cómo interactuar de verdad con las audiencias, sobre todo en el mundo digital, porque en el mundo convencional eso casi no ha ocurrido. Este proyecto tiene un componente de interacción con las audiencias a partir de lo que va a pasar en pantalla y quizá también en redes digitales. Sí, naturalmente. Realmente el programa de televisión solo es una parte del proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto transmedia. ¿Qué quiere decir? Que tiene vida en la televisión, pero tiene la vida más larga en las redes. Cada nota y cada tema se somete a discusión en las redes, y donde durante mucho más tiempo que el programa de televisión. Es decir, el programa de televisión dura media hora cada domingo en Capital y se reproduce en los canales regionales, pero en las redes vive pues vivirá durante mucho tiempo, y con cada nota por separado, con cada módulo por separado, y proponiendo preguntas y discusiones para que las audiencias participen, porque nosotros sí queremos conquistar a un público que hemos denominado como los idealistas perdidos, que es como ese público que no está en contra de estos temas, no está en contra de cosas como la paz y como todo eso, pero
pero que le mama, porque le parece aburrido, porque está harto de eso, y como que le saca el culo porque le parece la vaina más como dolorosa y aburrida además. Entonces queremos llamarlos y conquistarlos para que reaccionen y tengan como una conmoción positiva con el programa, y de esta manera se metan a trabajar en este propósito de todos los que debe ser de todos los colombianos para nosotros de superar nuestras violencias, ¿no? Yo estaba pensando ahorita con esto último que has dicho, ¿qué dosis de contexto tiene cada tema o cada capítulo? Porque pienso sobre todo en la gente más joven, porque quizás los viejos ya estamos hasta la coronilla y quizás mamados, digamos, del tema, pero tenemos información de contexto. Para la gente joven, la gente que nació hace 20 años y que no tiene todo el antecedente de esta brutalidad que hemos construido entre todos, ¿qué tanto de contexto tiene? Pues intentamos siempre dar una información que permita el entendimiento de los temas, por lo menos una información básica, dentro de lo que permite el lenguaje televisivo. Es decir, nosotros igual de una propuesta que no es de tipo, digamos, ensayístico. Entonces, sino de todas maneras queremos que esto sea mezcla informativo y entretenimiento. Un poco es eso. Entonces, dentro de lo que eso permite, siempre intentamos dar un poco de visión histórica, porque para nosotros es muy importante esa visión y tenemos un propósito pedagógico, sobre todo frente a las nuevas generaciones, para que entiendan la cosa. Ahora, en eso a veces podremos acertar y también podremos fallar, pues a veces nos faltará, pero nuestra intención sí es darle a la gente la información que necesita para entender las cosas. Es decir, esa sí es nuestra vocación. Álvaro, finalmente, llevas mucho tiempo en este mundo de la televisión, en el área documental, en el mundo audiovisual, pero esto de todas maneras tiene una cercanía con la realidad de una particularidad de la historia nuestra, que es la historia del conflicto y de las víctimas. Esto en lo personal, ¿qué te ha aportado? Es como una oportunidad de trabajando en eso y tal vez de colaborar en que esos contenidos en que retratan el dolor y también la esperanza de la gente en Colombia pues tengan más impacto, ¿no? Es decir, como pues a veces los documentales que uno hace pues los ve poquita gente, o esto de todas maneras un programa de televisión generalmente tiene más impacto, ¿no? Tiene más impacto y esto es para mí, el aporte para mí es una oportunidad de trabajar por eso, es decir, de seguir trabajando por eso, quizás con un megáfono más grande, ¿no? Con un megáfono más grande. Qué bonita esa figura, con un megáfono más grande. Pues nosotros desde este espacio también quisiéramos amplificar la buena noticia de que ha llegado una propuesta como esta, de tanto interés para Colombia, para las víctimas, para nuestra comprensión de la realidad, a Capital como sistema de medios públicos, y por eso te agradezco mucho, Álvaro, que hayas aceptado la invitación para darnos más elementos de juicios a las audiencias y a mí mismo como defensor, para entender la importancia, la naturaleza y el alcance de Frente al Espejo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Carlos Alberto, por esta invitación. Me gustó mucho la conversación. Gracias. Y esta fue toda nuestra conversación por el día de hoy. Pero no olviden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Nos vemos el próximo viernes.